¿Ya se ve en la pantalla? Sí, doctora. Sí, ya se ve. ¿Listo? Ok. Ok, súper. Entonces vamos a platicar de la semana 15, que es como ya la parte, ¿no? Metabólica de los famosísimos ácidos grasos y la beta oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, de igual forma, en esta semana 15 hay que explicar las generalidades de la beta oxidación de los ácidos grasos, el concepto, el balance energético, la biosíntesis de ácidos grasos, el sistema microsómico para el alargamiento de cadenas, biosíntesis de los cuerpos cetónicos. Vamos a conocer la beta oxidación de los ácidos grasos y sus reacciones. Y vamos a conocer el proceso de la cetogénesis, sus reacciones y su importancia biológica. El objetivo de esta semana es definir y conceptualizar los lípidos y la correlación a los lípidos en los procesos biológicos y bioquímicos en el cuerpo humano, así como en la clínica médica.
Entonces, para ello, vamos a empezar con un caso clínico y no sé quién quiera leerlo. No sé. ¿Mandé? ¿Quién quiere leerlo? Levante su manita. Ok. Bueno, aquí apareció primero Dominic. Dominic, ¿me ayuda ahorita? ¿Me ayudas, Luis Alberto? Sí, dice paciente mujer de 67 años con antecedentes de DM2 de larga evolución en tratamiento irregular con metformina. Es traída a la sala de urgencias por sus familiares, ya que hoy en la mañana presentó fiebre en una ocasión y la notan hipoactiva. Al interrogatorio refiere dolor abdominal difuso y disuria desde hace 2 horas. Bueno, con frecuencia, bueno, ¿eso lo leo? Ay, no te escucho. Ok, es frecuencia respiratoria de 109, tensión arterial 110/60, una temperatura de 37.8 grados centígrados, paciente somnolienta con mucosas deshidratadas, respiración irregular, dolor a la palpación en hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal, estudios de laboratorio con una glucosa de 402 miligramos sobre decilitro, creatinina de 1.9, BUN en 39, sodio corregido en 130, leucocitos en 12,000 y eritrocitos en 50, ego con cetonuria, más bacterias abundantes y nitritos positivos. Me fui. Espérenme, porque mi internet era en amarillo. Listo, ¿ya se ve? Ya, Sí, doctor. doctora. Sí, incluso ya se ve su indicador, su mouse, ¿cómo se llama? Permítame también. Ay, entonces, Dominic, ¿me ayudas otra vez, por favor? Perdóname. Sí, doctora. Es paciente mujer de 67 años con antecedente de M2 de larga evolución en tratamiento irregular con metformina. Es traída a la sala de urgencias por sus familiares, ya que hoy en la mañana presentó fiebre en una ocasión y la notan hipoactiva. Al interrogatorio refiere dolor abdominal difuso y disuria desde hace 2 días. Tiene frecuencia cardíaca en 109, frecuencia respiratoria en 15, tensión arterial 110/60, temperatura en 37.8 grados, es una paciente somnolienta con mucosas deshidratadas, respiración irregular, dolor a la palpación en hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal. Sus estudios de laboratorio nos dan que tiene una glucosa en 402,
una creatina en 1.9, su BUN en 39, el sodio corregido en 130, los leucocitos bueno, la biometría hemática dice que los leucocitos están en 12,000, el matroquito en 50, su ego con cetonuria, más bacterias abundantes y nitritos positivos. Ok, muchas gracias, Omil. Entonces, con esto, ¿ustedes qué pensarían? La glucosa está en 402 miligramos por decilitro. Lo normal es 100, ¿no? 125, ¿no? Porque 126 en ayunas ya es un posible caso de intolerancia a la glucosa. Creatinina 1.9, lo normal es de 0.5 a 1.2. El BUN, lo normal es de 6 a 20 miligramos por decilitro. La paciente tiene 39. El sodio, lo normal es de ¿cuánto? De 135 a 145. Exacto, y lo tenemos en ¿cuánto? 130, entonces está que disminuido, ya lo corrigieron, entonces la paciente tiene Natremia. hiponatremia. Tenemos una biometría hemática en donde los leucocitos es de 12,000, lo normal es de 5,000 a 10,000, un hematocrito de 50, lo normal es de 42 a 45. Si fuese hombre, puede que estuviera normal, pero es una mujer. Un examen general de orina donde tenemos cetonuria positivas. Las cetonas son los productos finales de la beta oxidación, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bacterias abundantes y nitritos positivos. Bueno, ya leímos el caso clínico, ya sabemos en dónde hay que ponerle más atención, en focus attention, ¿no? Aquí tenemos nuestras red flags, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a ver qué tiene nuestra paciente. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Doctor. Ok. De todas formas, está todo grabado, ¿sale? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La paciente tendrá diabetes insípida, estado hiperosmolar no cetóxico, cetoacidosis diabética o nefropatía diabética. Entonces, a ver, levante la mano. ¿Quién piensa que tiene diabetes insípida? Nadie piensa que tiene diabetes insípida, ¿verdad? Perfecto. Levante la mano. ¿Quién piensa que tiene estado hiperosmolar no cetóxico? Ok, nadie. Levante la mano. ¿Quién piensa que tiene cetoacidosis diabética? Iván. Joey, ¿quién es Joey? Johan Wilson. Ah, ok, Joey, me encanta, muy bien. Serafín, Jesús, Diana, Luis Alberto, ¿no? 18, bueno, creo que es mayoría. ¿Y quién pensara que tiene nefropatía diabética? Ok. ¿Quién piensa que tiene nefropatía diabética? ¿Nadie? Entonces, efectivamente, tu paciente tiene cetoacidosis diabética. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Según el caso clínico, le pedimos una gasometría arterial porque ya inferimos que tiene cetoacidosis diabética. Entonces, al sacarle una gasometría arterial, nosotros pensamos en qué. En que tenga un pH menor a 7.3 con bicarbonato menos de 18 y una brecha iónica mayor a 10 con cetonas positivas, un pH menos de 7.3 con un bicarbonato mayor a 18 con una presión parcial de CO2 mayor a 45, un pH menos de 7.3 con un bicarbonato menos de 18, brecha iónica menos de 10 y cetonas positivas, o un pH mayor a 7.3, bicarbonato mayor a 18 y pH CO2 menos de 35. Entonces, si tu paciente tiene cetoacidosis diabética, tendrá un pH
¿Ácido o básico? Aquí el Ácido. pH está ácido al por mayor, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la última se descarta. Nos quedan estas tres, pH menor a 7.3. Si tiene un pH 7.3 y tiene cetoacidosis diabética, el bicarbonato, ¿cómo estará? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido. Disminuido No. porque el bicarbonato nos ayuda con Wolfer, con el ácido carbónico bicarbonato, y el bicarbonato nos ayuda como ácido o como base. Como base. Como base. Como base, entonces tiene que estar disminuido. Por lo tanto, nos queda la primera y la tercera, ¿cierto? Ahora, ¿la brecha aniónica es mayor a 10 o menor a 10? Mayor a Lo 10. normal, exacto. Lo normal de la brecha aniónica es de 8 a 12, entonces tiene que ser mayor a 10, ¿no? Y cetonas positivas, ¿por qué? Porque la paciente tiene cetoacidosis diabética y el objetivo de esta clase es platicar de dónde demonios vienen las cetonas y qué es la beta oxidación. Entonces vamos a encontrar un pH menor a 7.3 ácido, un bicarbonato menos de 18, no tenemos base, tenemos ácidos, una brecha única mayor a 10 y cetonas positivas, ¿vale? Pues tu paciente tiene cetoacidosis diabética con una gasometría pues muy, muy horrible porque tiene cetoacidosis diabética, ¿no? El pH normal de la sangre, como siempre se lo recuerdo, es 7.35 a 7.45. Entonces, aunque dijéramos, ay, pues le faltan 5, ¿qué son 5? Fisiológicamente, bioquímicamente, el paciente se pone mal. Bueno, esto ya es un plus, y es tan un plus que aquí está medio horrible la imagen. No, no sean tan estrictos, ténganme paciencia, ¿no? Porque no he visto mi diseño y todo esto de mis presentaciones, pero en fin. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este momento? La cetoacidosis diabética por excelencia es una urgencia metabólica y es una urgencia muy prevalente, de alta prevalencia en los mexicanos específicamente porque los pacientes mexicanos tienen la mayoría de hechos diabetes mellitus tipo 2 y tienen complicaciones agudas, que en este caso es la cetoacidosis diabética y es una urgencia en el servicio, ¿no? De urgencias quirúrgicas, ya que es una urgencia importante metabólicamente hablando. Entonces, tu paciente tiene una enfermedad crónica de base, que es la diabetes mellitus tipo 2, y tiene ahorita un proceso agudo de esta patología, que es la cetoacidosis diabética. Por lo tanto, el tratamiento de primera instancia que le debes dar a tu paciente es hidratación intensiva y control de la glucosa con insulina, más tratamiento para la IBU, porque seguramente tu paciente desencadenó esta complicación aguda porque tenía infección de vías urinarias. Ustedes, si fueron observadores, en el caso clínico decía que tenía bacterias. tenía bacterias y que tenían nitritos positivos y la creatinina estaba en 1.9. Tal vez no tiene una enfermedad renal crónica, pero está haciendo una lesión renal aguda porque está sufriendo una IBU que puede subir, ¿no? En el tubo colector y puede ir al riñoncito y nos puede dar una lesión renal aguda. Nitritos positivos quiere decir que hay bacterias que están reduciendo de nitratos a nitritos y por lo tanto podemos pensar que esas bacterias están alojándose ahí, ¿sale? Entonces, desencadenó la cetoacidosis diabética una infección de vías urinarias y por lo tanto está haciendo una lesión renal aguda. Eso no quiere decir que tu paciente tenga enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica es pensar que tiene una lesión 3 meses con un filtrado glomerular menor o igual a 60, ¿no? Mililitros por minuto por 1.72 centímetros al cuadrado. Pero ese es otro tema, ¿sale? Esto solamente es un plus. Ahora sí, de acuerdo a esto, ¿por qué el día de hoy tenemos que platicar de la biosíntesis de ácidos grasos?
para poder entender qué es la beta-oxidación y de dónde llegan las cetonas, y cuando llegue su paciente con cetoacidosis diabética digan, ah, para eso era la beta-oxidación. Entonces, aquí un breve comercial. Si alguien se quiere ganar un punto extra y me quiere ayudar a hacer este proceso metabólico interactivo, ya sea con los videos que me gusta hacer, con el script o con alguna otra aplicación, como ustedes lo decidan, si quieren ayudarme a hacer ese video interactivo, como ustedes lo decían, y me agrada, ¿verdad? Pueden ganarse un punto extra en estas segundas 10 semanas del módulo. Ok. Bueno, sigamos. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Sí, doctora. Sí, maestra. Ok. Vamos a empezar con la parte superior izquierda. Y tenemos a quién? A una transilasa, ¿verdad? Y en la parte superior derecha tenemos a la carboxilasa de acetilcoenzima A. Entonces llega el ácido graso X, ¿no? Y vamos a empezar en la parte derecha, ¿sale? Llega y tenemos esta enzima que se llama carboxilasa de acetilcoenzima A. Para esta reacción necesitamos que introducir ATP. Empezamos a que para cualquier reacción, pues tenemos que invertirle, ¿no? Entonces invertimos una monedita de ATP, se va a convertir en ADP y se libera CO2 para que nos dé malonilcoenzima A. Entonces llega un ácido graso, whatever, ¿no? Cualquier ácido graso, y con la enzima carboxilasa de acetilcoenzima A introducimos un ATP, se libera un ADP, se libera CO2 y nos va a dar malonilcoenzima A. ¿Qué malonilcoenzima A? Es esta fórmula, ¿sale? Paralelamente hablando, nos vamos en la parte superior izquierda y tenemos a otro aminoácido, ¿no? Y tenemos a la... Ay, ¿dónde está mi plumita? Plumita, plumita. ¿No aparece la plumita? Bueno, ahorita vemos. Tenemos a la... ¿Sí se ve mi cursor? Sí, doctora. Ah, súper. Después tenemos aquí a transaxilasa, ¿no? Y le verá CoACH. CoACH ya lo habíamos conocido. ¿Eso cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿En dónde conocimos a CoACH? Ahora habíamos platicado. ¿En dónde? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿verdad? Cuando hablábamos de acetil y acilcoenzima. Sí. Ok. ¿Sale? Ok. Muy bien. Este, permítame. Listo. Entonces, CoACH nos da acetil ACP con enzima transaxilasa. ¿Sale? Que lo único que hizo fue transferir el grupo de un lado a otro, ¿no? Entonces se va a agregar en esta reacción sintasa y ACP con la enzima transaxilasa para que nos dé acetilsintasa, ¿de acuerdo? Paralelamente acá, ¿qué pasó? Malonilcoenzima A, gracias a la enzima transaxilasa de malonilo, se agrega ACP y nos libera CoACH y nos da malonil ACP. Entonces acuérdense que todos estos son grasitas, son lípidos. Entonces ya tenemos a malonil ACP y acetilsintasa. Que se tienen que unir, ¿no? Y acuérdense que son 3 cadenitas de carbono, ¿no? Se tienen que unir acetilsintasa y malonil ACP para que nos dé que acetoacetil ACP.
Aquí se va a liberar un dióxido de carbono y con la enzima sintasa de cetoacil ACP nos va a dar ¿qué? Acetoacetil ACP. Acetoacetil ACP, ¿no? Se agrega que un NAD reducido con un grupo fosfato para que el NAD solamente se oxide y se quede el grupo fosfato. Y con la enzima reductasa de beta cetoacil ACP nos va a dar beta 3 hidroxibutiril ACP. Los nombres yo sé que son difíciles. Para esta reacción de beta oxidación, obvio, lo tienen que leer, repasar y estudiar, pero no es tan importante como es así en los ciclos de los carbohidratos. Aquí con que me entiendan qué está pasando con la beta oxidación, con los lípidos, cómo se están rompiendo los enlaces insaturados de las cadenas hidrocarbonatadas y cómo vamos a llegar a las cetonas es más que suficiente. ¿Sale? No se me compliquen, ahorita les doy un repaso de los puntos clave que hay que aprender de la beta oxidación. Hasta que ahorita la estamos desmenuzando, ¿verdad? Entonces, sintasa de beta cetoacil ACP, ¿no? Nos va a dar acetoacetil ACP y liberamos ¿qué? Una molécula de dióxido de carbono. Luego entonces, viene otra enzima que se llama reductasa de beta cetoacetil ACP y aquí como ya les había comentado, se reduce dinucleótido de adenina nicotinamida y se agrega el grupo fosfato para que se oxide el NAD y se quede el grupo fosfato. Y ahora tenemos beta 3 hidroxibutiril ACP. Si váyanse ya aprendiendo el nombre de hidroxibutiril, ¿sale? Luego llega otra enzima llamada deshidratasa de 3 beta dihidroxiacil ACP para que nos dé crotonil ACP. Y aquí se libera una molécula de agua por síntesis de deshidratación. Crotonil ACP, gracias a la enzima reductasa de 2,3-trans-enoil ACP, nos da butiril ACP. Entonces, hidroxibutiril, se le quitó la molécula de agua y ya tenemos a butiril ACP. De igual forma, aquí se hizo un proceso de redox, ¿no? Primero se redujo y después se oxidó el NAD. Después aquí tuvimos 6 ciclos de elongación, es decir, cuando dice el libro que tiene 6 ciclos de elongación es que a partir de butiril ACP, todo este proceso lo hizo así, fíjense, 6 ciclos de elongación. Entonces hizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sale? Hizo 6 veces todo este show, ¿sale? Entonces, lo hizo 6 veces para que, ¿por qué creen ustedes que lo hizo tantas veces? Acuérdense que es un lípido, ¿sale? ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? No puedo dar puntos extra, pero sería un punto extra muy padre. ¿Por qué creen? Para tener más energía. No. Acuérdense, es un ácido graso, tiene cadenas hidrocarbonatadas y tuvo que hacer este proceso 6 veces, 1, 2, 3, así como las tazas giratorias. ¿Por qué creen? Y vomitó 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Por qué creen? Para convertirse en una exosa. No, una exosa es un carbohidrato. Estamos hablando de ácidos grasos. Maestra, le pusieron algo en el chat. A ver. Para formar un ácido graso y 6 carbonos, algo hay de eso, pero no tiene que ver con los 16 carbonos. Para que esas cadenas hidrocarbonatadas, que son un chorizo, por así decirlo, se hagan más pequeñitas. Estamos rompiendo los enlaces saturados, ¿de acuerdo? Entonces tiene que dar muchas vueltas, en este caso tiene que hacer 6 ciclos de elongación para que si tenía, no sé, 3 o 4 o 5 carbonos, ahora tenga que
solamente 3 carbonos, ¿sale? Solamente 3 carbonos, listo. Por eso da tantas vueltas, porque los ácidos grasos son macromoléculas hidrocarbonatadas. Entonces, tienen que entender esa parte. Sí, sí me van siguiendo, sí estamos estructurando esa información en nuestro cerebro. ¿Sí se entendió? Por favor, necesito que me digan con toda confianza que no me están entendiendo, porque a partir de esto, si no me lo entienden, no vamos a poder avanzar. Yo tengo Sí, sí, una sí. duda. Sí. De la parte de arriba, o sea, antes de que llegara a la sintasa de beta acetil ACP, arriba ve que dice acetil sintasa y al lado dice malonil ACP. ¿Esto Ajá. quiere decir que son rutas alternas o que tienen que estar las dos para llegar a ese proceso? No, hágase cuenta que en la beta oxidación vamos a obtener al final 3 cetonas. Entonces, para que esas cetonas se sinteticen en la beta oxidación, necesitamos estos 2 tipos de ácidos grasos. Al Ah, ok, final ya del lo día, entendí. es acetilcoenzima, ¿va? Sí, 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 gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Sure. Va. Entonces dio sus 6 vueltas y ya llegó a convertirse en palmitoilcoenzima A. Y al final de aquí, de esta reacción, va a liberar una molécula de agua, ¿no? Y nos da palmitato. Ok, sigamos. La ruta no ha acabado nada más que por cuestiones de la presentación, pues hay que verla en otra parte. Luego, nos quedamos en palmitato, ¿verdad? Palmitato, ¿no? Y ya se está conformando, ¿no? Acetilcoenzima A, con la enzima que tiolasa de acetoacetilcoenzima A, se libera CoACH y también se agrega. Y esta es una reacción totalmente que reversible y es muy que inestable porque se está sintetizando y se está rompiendo. Se sintetiza y se rompe, ¿sale? Necesitamos que sea más estable. Entonces llega acetoacetilcoenzima A y gracias a la enzima sintasa de hidroximetilglutarilcoenzima A nos va a sintetizar ahorita ya perfectamente a acetilcoenzima A. Por cierto, esto es pregunta de examen. Hidroximetilglutarilcoenzima A es una enzima muy importante para que nos sintetice ¿qué? El colesterol, específicamente acetilcoenzima A. ¿Sale? Bueno. Entonces, a partir de ello, ya tenemos a beta hidroxi, beta metilglutarilcoenzima A, ¿no? Y la enzima liasa de hidroximetilglutarilcoenzima A nos va a dar acetoacetato. Pregunta de examen, ¿quién me va a sintetizar el primer grupo cetónico en la beta oxidación? La enzima liasa de hidroximetilglutarilcoenzima A. Y este es nuestro primer grupo cetónico sintetizado en la beta oxidación llamada acetoacetato. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí en la formación de los cuerpos cetónicos a partir de la beta oxidación de los ácidos grasos? ¿No? ¿No hay dudas? Doctores. Hola, hola. ¿No hay dudas? Escribieron en el chat, maestra. ¿Cuál era la pregunta? Que si no había dudas. Creo que se Ok. refiere a la pregunta anterior. No, de examen. Se pasan. Tienen que aprenderse todo, no solamente las preguntas de examen. Fíjate bien. Empezamos todo el proceso, ¿no? Empezamos todo el proceso de la beta oxidación a partir de 2 ácidos grasos con el objetivo de llegar a
sintetizar los 3 grupos cetónicos, ¿sale? Entonces, a partir de que el butaril ACP dio 6 ciclos y ya se quedó en 3 carbonos y nos quedó el palmitato, vamos a ¿qué? A sintetizar los cuerpos cetónicos. Entonces, gracias a la enzima tiolasa de acetoacetilcoenzima A, que es una reacción totalmente reversible y es muy inestable, nos va a dar acetoacetilcoenzima A. Para que esto quede estable y no se pueda estar ahí rompiendo y modificando, llega la enzima sintasa de hidroximetilglutarilcoenzima A para darnos beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. Y gracias a la enzima liasa de hidroximetilglutarilcoenzima A, nos va a dar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, gracias a la enzima de nueva cuenta liasa de hidroximetilglutarilcoenzima A, que es nuestro primer cuerpo cetónico en la beta oxidación, ¿sale? Esa es la pregunta de examen, Iván. Luego entonces, este acetoacetato es muy inestable, se va a romper. De primera instancia se va a liberar CO2 y nos va a dar acetona, que ese es el segundo cuerpo cetónico sintetizado, la acetona, ¿sale? Y luego se va a agregar NAD, se va a introducir el NAD reducido, ¿no? Que se reduce, o sea, se agregan hidrogeniones y nos va a dar el tercer cuerpo cetónico llamado ¿qué? Beta-hidroxibutirato o también se llama beta-hidroxibutírico. Beta-hidroxibutirato o beta-hidroxibutírico es el tercer cuerpo cetónico. Entonces, en la beta-oxidación de ácidos grasos, nos va a formar 3 cuerpos cetónicos. El primero es el acetoacetato a partir de la enzima liasa de hidroximetilglutarilcoenzima A. El segundo es la acetona y el tercero es el beta-hidroxibutirato o beta-hidroxibutírico. ¿Dudas hasta aquí? Esto es muy importante. Estas son las perlas de la beta-oxidación. Perdón, profesor, la tercera, ¿cómo dijo que se llama? Beta-hidroxibutirato o beta-hidroxibutírico. Gracias. ¿De qué? Bueno, entonces todo esto está grabado y esto es lo más relevante. ¿Y qué enzima participa para que se sinteticen los cuerpos cetónicos? La hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿sale? Que la vamos a aprender también cuando lleguemos a la práctica de colesterol. ¿Sale? Bueno, sigamos. Entonces, beta-hidroxibutirato, ¿no? Se reduce y nos da gracias a la enzima deshidrogenasa de beta-hidroxibutirato se reduce y nos da acetoacetato. Luego viene la enzima transferasa de beta-acetoacetilcoenzima A y a partir de succinilcoenzima A nos da succinato y se sintetiza acetoacetilcoenzima A. Luego se agrega CoACH, se libera CoACH y gracias a la enzima tiolasa de acetoacetilcoenzima A nos da acetilcoenzima A. Entonces, de nueva cuenta, la beta-oxidación es que oxidar los ácidos grasos, ¿no? Oxidar significa de cadenas hidrocarbonatadas grandísimas, hacerlas más pequeñitas y nos van a dar cuerpos cetónicos, que son 3, el acetoacetato, el hidroxibutirato o beta-hidroxibutírico y la acetona, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿no? Es un proceso, obviamente. Si te aprendes todas las enzimas y todo el proceso estaría increíble, pero con que me entiendas que la beta-oxidación es la síntesis final de los cuerpos cetónicos, que es el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona, y que estos cuerpos cetónicos surgieron a partir de la oxidación de los ácidos grasos, que son de grandes cadenas hidrocarbonatadas, hacerlo más pequeñito. Y recuerden que los lípidos dan que
más energía que los carbohidratos, hay que hacer el balance energético. Por cada molécula de glucosa, nosotros ¿cuántos ATPs ganábamos en un proceso aeróbico? 36, si no me recuerdo. Exacto, de 36 a 38 ATPs. Aquí por cada ácido graso, ¿no?, que degrademos, vamos a obtener, ahorita les digo cuánto balance energético de ATPs. Entonces, fíjate bien, acilcoenzima A de 16 carbono, vamos a tener aquí un FAT, ¿no? Entonces, un FAT, cada FAT nos da 2 ATPs y cada NAD nos da, ¿qué? 3 ATPs, ¿no? Entonces, la deshidrogenasa nos va a dar, ¿qué? 3 ATPs. Esto es un resumen de la que atrás. ¿Sí me estoy explicando? O sea, desmenuzamos, ¿no?, la ruta metabólica y ahora vamos a ver cuántos FAT y cuántos ATPs obtuvimos para hacer el balance energético. ¿Sí me estoy dando a entender ahí? ¿Sí me estoy dando a entender ahí? Por favor, díganme Doctora, algo. lo escuché un poquito cortado. ¿Cree que lo pueda volver a repetir, por favor? Sí, es que se trabó. Sí, Se le trabó la computadora. ok. Ah, sí. HMH hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿sale? Entonces, les decía que ahorita vimos todo el esquema, ¿no? La ruta metabólica de la beta-oxidación y estamos ahorita haciendo una tablita de acuerdo a toda la ruta metabólica, cuántos FAD y cuántos NAD y cuántos ATP obtuvimos a partir de un ácido graso para tener el balance energético. El balance energético de una molécula de glucosa, ¿no?, de un glúcido, fueron de 36 a 38 ATPs. Ahora tenemos que entender el balance energético de la beta-oxidación de los ácidos grasos, cuántos ATPs obtenemos a partir de la degradación de este ácido graso. Hasta aquí entendemos el por qué esta tablita y por qué estamos haciendo el balance energético. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, obtuvimos un FAT que nos da 2 ATPs, obtuvimos un NAD que nos dio 3 ATPs y obtuvimos una acetilcoenzima A que nos va a dar 12 ATPs. Acuérdense que el piruvato era una molécula de alta energía y la acetilcoenzima A surge a partir de la síntesis del piruvato. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí tenemos el prototipo del ácido graso que fue de 16 carbonos. Mucho ojo con eso, ¿sale? Ahora, recuerden ustedes que hicimos cuántas vueltas para degradar ese ácido graso. 6. 6. 6, ¿verdad? Entonces dice que la SIL fue de 16 carbonos, ¿cierto? Hicimos 6 vueltas y son de 16 carbonos. Entonces, a partir de ello, pues ¿cuántos FAD obtuvimos? Si dimos 6 vueltas y el ácido graso, ¿no?, está todo grandote, hicimos 6 vueltas y tiene 2 carbonos, entonces tenemos 7 FADs, que cada FAD nos va a dar, ¿qué? 2 ATPs. Entonces, 7 por 2, ¿cuántos ATPs en total obtuvimos en esa reacción? 14. 14. Sí, hicimos 6 vueltas y aparte el carbono esencial, ¿no? Por eso son 7. Tenemos 7 NAD y por cada NAD nos da 3 ATP. 7 por 3, ¿cuántos nos dio? 21. 21. Si dijimos que acetilcoenzima A por cada molécula de acetilcoenzima A nos da 12 ATPs y dimos 8 vueltas, ¿cuántos ATPs en total obtuvimos? 96. 96. Entonces, la suma de esto nos da 131 ATPs, pero acuérdense que para que iniciara la reacción del lado izquierdo y lado derecho
gastamos ¿cuánto le invertimos? 2 ATPs. Un ATP por 2 cada- ATPs por cada, por cada lípido para que formara acetilcoenzima A, ¿cierto? Entonces, fueron 131 ATPs, pero invertimos 2 ATPs. Al final, ¿cuántos ATPs netos obtuvimos? 129. 129. Entonces yo te digo, en la beta oxidación de un ácido graso, ¿cuántos ATPs obtienes al final? 129. 129. Y y si yo te digo, me puedes hacer el balance energético, pues me tienes que hacer esta tablita, ¿sale? ¿Dudas con la beta oxidación? No, doctora. No, doctora. Está bien padre, ¿no? ¿A poco no? Sí. Sí. Bien turbia que. No te entendemos, Iván. Por favor, prende tu micrófono. Ok. ¿Alguien que me quiera leer primero lo que dice Donato y después quién es Donato? Luis Alberto, exacto, te toca. Querido amigo estudiante de medicina, debemos unir nuestros esfuerzos para mantener la integridad y la calidad de la medicina que egresamos. No podemos permitir que deje de ser para ti la fuente de inspiración que ha sido para muchos de nosotros. Donato Ok, ¿y Alarcón quién fue? Segovia. Ay, sí. Sigue, sí. Fue miembro activo de la Academia Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus múltiples publicaciones en revistas médicas y capítulos en libros fueron piedras angulares en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades autoinmunes. Estudió ampliamente las alteraciones de los circuitos inmunorreguladores, tanto de las poblaciones celulares involucradas, como de su capacidad de producción y respuesta a citocinas, y el análisis del papel patogénico de los anticuerpos antinucleares y antifosfolípidos. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya vimos semana 14 y 15 y estamos al corriente, ¿verdad que sí? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora.